SER Podcast. Una cifra que ha superado todas las previsiones, las propias que tenía el Gobierno de España, las que hacían la mayoría de los organismos internacionales y, por tanto, creo que todos tenemos que felicitarnos por un dato tan bueno que habla de la robustez, de la capacidad de resiliencia y del buen acierto de las políticas que se están desarrollando en la economía española. Es la ministra de Hacienda, es María Jesús Montero, valorando esta mañana el dato de crecimiento de la economía en 2022. Como decimos, un 5,5% ha crecido el PIB y esa cifra ha superado todos los pronósticos, incluso los del mismo Gobierno, como reconocía Montero. Y lo ha hecho en un año marcado por una inflación récord, con una guerra en Europa que ha tenido y sigue teniendo consecuencias internacionales, en un año con fuertes subidas de los tipos de interés como no se habían visto de este calibre desde hacía décadas y con mucha incertidumbre económica. En este contexto, el dato de crecimiento de la economía española en 2022 es bueno, pero el análisis de lo ocurrido en la segunda mitad del año genera y deja algunas sombras de duda, porque desde el verano hay un evidente parón de la actividad. No es un descalabro, como habían pronosticado algunos economistas, porque España sigue esquivando la recesión, pero la economía está creciendo muy poco, solo un 0,2% en los dos últimos trimestres del año. Vamos a desgranar las cifras anuales, trimestrales y explicar qué hay detrás de ellas. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Y empezamos por los grandes datos, los anuales de este 2022, que en su conjunto nos dejan un crecimiento del 5,5% por segundo año consecutivo. Sí, en el 5,5%, el INE cifra así el avance del PIB en 2022. Esto supone repetir exactamente el mismo crecimiento que en 2021, pero en un contexto más complejo, con inflación récord, la guerra en Ucrania y mucha incertidumbre internacional. Los datos indican que el crecimiento del año pasado fue más equilibrado, con el sector exterior aportando casi la mitad y la demanda interna el resto. El consumo y la inversión han crecido más del 4% por encima de las previsiones y la recuperación del turismo ha permitido que las exportaciones hayan cerrado un buen año y aumenten su aportación al PIB. El crecimiento del 5,5% supera todas las previsiones, ya que el Gobierno había apuntado en octubre a un crecimiento del 4,4% y de las 20 previsiones que se incluían en el panel de Funcas que se publicó la semana pasada, no había ninguna que apuntara a un crecimiento tan alto. Estos son, insistimos, buenos datos anuales que permiten hoy sí al Gobierno presumir del estado y del crecimiento de la economía. El secretario de Estado, Gonzalo García Andrés, señalaba estos factores como los impulsores del crecimiento. El consumo y la inversión, los dos, ¿no?, han crecido por encima del 4%. Ha sido un crecimiento equilibrado, ¿no?, porque más o menos la mitad viene por la aportación de la demanda interna y luego las exportaciones han tenido un comportamiento extraordinario. En un año muy difícil, casi la mitad del crecimiento se explica por ese comportamiento de la demanda externa, y lo que muestra es que las empresas españolas, en un entorno muy difícil por la subida de costes, pues han logrado aprovechar las oportunidades y mantener su capacidad competitiva. Es verdad que la foto general del año tiene muchas luces. Un crecimiento del 5,5% supone que España va a ser de los países que más va a crecer claramente en Europa, aunque aún no conocemos todos los datos de todos los estados. Es un crecimiento superior al que conocimos ayer de Estados Unidos, también superior al dato que tenemos ya de Alemania, pero aún así el nivel de PIB sigue en España por debajo del que teníamos antes de la pandemia. Ahora mismo está algo más de un punto por debajo de ese nivel. Y es a eso a lo que se agarra el Partido Popular para criticar el excesivo triunfalismo del Gobierno. Juan Bravo, el responsable económico de los populares, decía esta mañana: ni siquiera con los datos del INE de crecimiento de PIB estamos bien, no hace falta tampoco decir si lo está haciendo mejor o peor. Somos los últimos en el crecimiento en Europa. No hemos crecido, rebotado. Además, al analizar de dónde viene ese crecimiento y si puede tener o no continuidad a lo largo del próximo año, aparecen algunas sombras. Básicamente porque el aumento de la economía en 2022 es por un efecto arrastre del 2021. 2021 fue un año que fue de menos a más, de manera que el punto de partida de 2022 ya era mejor que el del año previo. En cambio, el 2022 ha sido al revés, ha ido de más a menos, con un fuerte crecimiento en el segundo trimestre
y un crecimiento muy, muy ligero, Pablo, en la segunda mitad del año. Sí, hoy el INE ha corregido los datos de todos los trimestres previos, reforzando esa idea de que este año ha ido de más a menos. Empezó 2022 con restricciones por la explosión de Omicron que se fueron levantando en los primeros meses, permitiendo que la economía se disparara en el segundo trimestre con un crecimiento del 2,2%. Pero con la llegada del verano, la actividad prácticamente se paró. En el tercer trimestre, la economía creció solo un 0,2% y en el cuarto ha vuelto a expandirse otro 0,2%. Es especialmente relevante cómo las familias han contenido sus gastos por la inflación, por el por si acaso. En el último trimestre el consumo de los hogares cae un 1,8% en los meses de campañas de Navidad y eso arrastra al comercio y a la hostelería, que son el único sector que cae también en el último trimestre del año. También se frena la inversión, que lleva 2 trimestres cayendo. 2 trimestres llevamos con la economía creciendo muy poco, casi plana está. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es si esto puede condicionar el inicio de 2023. Dice el secretario de Estado de Economía que no, que los datos que maneja el Gobierno apuntan a que el crecimiento en 2023 será el que prevé el Ejecutivo. La previsión para el año, como saben, es del 2,1% y los datos que hemos conocido esta semana pues lo que hacen es darnos más confianza de que la economía española podrá crecer esa tasa, ¿no? En este año 2023. Todas las previsiones en lo que coinciden es que la economía española va a ser de las economías de la zona euro grandes la que más crezca y va a ser también de las que más crezcan entre las economías desarrolladas en el año 2023. Y de hecho llevamos viendo varias semanas como hay muchos organismos internacionales y nacionales que están mejorando sus previsiones para España. La siguen dejando lejos de lo que apunta el Gobierno. Ahora mismo hablan de un 1 o un 1,5% de crecimiento. El Gobierno, lo acabamos de escuchar, sigue manteniendo que la economía avanzará este año más de un 2%, pero todos apuntan también a que, aunque los primeros meses de este año pueden ser flojos, a partir de primavera la economía española, también la mundial, tendría que empezar a crecer con más vigor. Not downgrading is already good news. La semana pasada, de hecho, escuchábamos estas palabras de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional insinuando que las previsiones que publicará el fondo el martes que viene pueden incorporar una mejora. Pero que esa mejora no será muy relevante. Eso lo veremos la semana que viene, la madrugada del lunes al martes. Lo que ya podemos ver y analizar hoy es ese dato de PIB en España del último trimestre y del conjunto de 2022, por lo tanto, y lo vamos a hacer con la ayuda de María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. 5,5% de crecimiento es un buen dato anual, supera todas las previsiones. ¿Cuál es la clave que explica esta tan buena cifra? Bueno, es una buena cifra. Lo que pasa es que la dinámica, digamos, de crecimiento que ha habido a lo largo del año 2022 tampoco ha sido tan cohete como da a entender esa cifra, ¿no? Porque, bueno, en realidad el crecimiento, el único trimestre en el que en realidad ha habido un crecimiento intenso fue el segundo. Lo que ocurre es que en el año anterior, en 2021, la primera mitad del año, el PIB estuvo en un nivel muy muy reducido porque realmente el salto, el grueso de la recuperación post-COVID tuvo lugar en la segunda mitad del año, ¿no? Fue en la segunda mitad de 2021 cuando el PIB dio el estirón. Y a partir de ahí el ritmo de crecimiento ha sido, pues bueno, bien, pero tampoco ha sido como para echar cohetes. Lo que ocurre es que, claro, al comparar el conjunto de 2022 con el conjunto de 2021, puesto que en la primera mitad de 2021 el PIB todavía era muy bajo, da esa cifra tan alta que da una impresión, a lo mejor así visual, de mayor dinamismo del que en realidad ha habido, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto que es un crecimiento mayor de lo que esperábamos, en vista de las circunstancias que se han vivido a lo largo de todo el año como consecuencia de la crisis energética y de la crisis inflacionaria, eso es cierto, sí. En esta segunda mitad del año, especialmente en el último trimestre, hay una caída del consumo, según los datos que ha apuntado hoy el INE, de casi un 2%. Es verdad que últimamente el INE revisa al alza cada trimestre el dato de consumo de los hogares que había dado inicialmente, pero no sé si este dato de caída del consumo, sabiendo que el gasto de los hogares es uno de los puntales del PIB, nos puede llevar a pensar que la inercia con la que empezamos 2023 es más preocupante de la que teníamos.
Pues como usted dice, efectivamente el INE está revisando al alza las cifras, hizo una revisión importante al alza a final del año pasado y ahora ha vuelto a revisar. Entonces yo creo que no vale la pena poner demasiado el énfasis en la composición hasta que no tengamos los datos revisados, ¿no? Sin embargo, el crecimiento del 0,2, el crecimiento ya del conjunto del PIB de 0,2, ese no es probable que sufra modificaciones importantes. Sí que puede haber modificaciones importantes en la composición de esta cifra, en los diferentes componentes, ¿no? Consumo, inversión, etcétera. Pero la cifra del PIB puede sufrir alguna revisión, alguna décima arriba, alguna décima abajo, pero yo creo que se puede tomar con más fiabilidad, ¿no? Con esta cifra, con la que conocimos ayer de la EPA, la inercia de estos últimos meses con menos crecimiento, con reducción de empleo, ¿hasta qué punto puede condicionar, preguntaba, el arranque del próximo año? Sí. Está claro en todo caso, efectivamente, que aunque la evolución de la economía en el último trimestre del año no ha sido tan negativa como esperábamos hace varios meses, ¿no? Lo cual se debe a diversos factores, ¿no? Fundamentalmente a esa bajada inesperada de los precios de los productos energéticos, que ha dado un alivio importante, ¿no? a las actividades industriales más intensivas en energía y también pues a los bolsillos de los consumidores. Y además también porque no se ha producido esos cortes en el suministro del gas en países europeos que parecían como muy probables hace varios meses y finalmente pues eso no se ha producido, ¿no? Pues son varias circunstancias que han hecho que al final la evolución del PIB no haya sido tan mala, pero sí efectivamente ha sido bastante moderado, ¿no? El ritmo de crecimiento de la actividad y del empleo es bastante digamos bastante moderado. Y de cara a los próximos trimestres, pues nosotros creemos que el consumo que todavía no sabemos en el cuarto trimestre, pero en el conjunto del año 2022 no había manifestado un gran impacto del encarecimiento de la cesta de la compra. Sí que va a haber un momento en que va a empezar a reflejar, ¿no? esa pérdida de capacidad adquisitiva. Y por otra parte, los precios de los productos energéticos probablemente subirán algo, no se van a mantener en los niveles tan relativamente reducidos que hemos tenido en la última mitad del año. Y además a todo esto hay que añadir que el impacto de la subida de tipos de interés todavía no se ha visto en la economía, pero se va a ver a lo largo de los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, aunque ahora parece bastante menos probable que haya una recesión, como se anticipaba hace varios meses, el crecimiento sí que va a ser un crecimiento, esperamos, pues más bien reducido, ¿no? Decía que es menos probable esa recesión, pero no se puede descartar. Nunca se puede descartar porque como está todo tan condicionado a factores que son imposibles de prever, ¿no? Fundamentalmente en lo que se refiere a lo que pueda ocurrir en los mercados energéticos. Puede volver a haber tensiones importantes que pueden volver otra vez a disparar los precios de los productos energéticos, del gas y del petróleo. Eso es bastante imposible de predecir, ¿no? También puede ser que los tipos de interés que el Banco Central Europeo los eleve más de lo que estamos anticipando. En fin, hay cosas que son difíciles de anticipar y su evolución podría finalmente dar lugar a una evolución pues peor de lo que ahora mismo parece, ¿no? A la vista de cómo están las circunstancias en este momento. Pero desde luego ahora parece menos probable. Pues María Jesús Fernández Funcas, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Buenas noches. Este es el análisis de un dato, el del PIB, del que hoy ha presumido bastante el Gobierno, Nadia Calviño.
Los datos económicos conocidos esta semana confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena 2 años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo. 2022 cierra pues mejor de lo esperado en cuanto a crecimiento del PIB, con sombras en la segunda mitad del año. 2023 arranca con sombras. Veremos cómo acaba. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.